Sí, buenas noches. A través del siguiente video vamos a profundizar un poco en la información referente a la historia y los fundamentos de las bases de datos. Esta es una actividad tendiente al avance del curso de bases de datos, el cual es dirigido por el docente Jorge Enrique Portela Clares. Dicha actividad consta de los siguientes capítulos o temas en los cuales vamos a profundizar en cuanto al en el capítulo 1 referente a las desventajas en un sistema de procesamiento de archivos. Entre esas desventajas tenemos el aislamiento de los datos, las anomalías en el acceso concurrente, la inconsistencia de la información, problemas de integridad, problemas de seguridad. El capítulo 2 trataremos los niveles de abstracción de una base de datos, como son el nivel de vistas, nivel físico y el nivel lógico. El capítulo 3 ampliaremos información sobre los bancos de datos. En el capítulo 4, la independencia de los datos, la independencia física y la independencia lógica. En el capítulo 5 hablaremos sobre la ventaja que tiene el almacenamiento de bases de datos y su administración a través de un sistema gestor de bases de datos. Como lo veníamos, vamos entonces a hablar inicialmente de las desventajas de un sistema de procesamiento de archivos. Esta nos dice que presentaban algunos, pues a raíz de estas desventajas que se presentaban en aquellos días en cuanto al procesamiento de archivos, era que se manejaba principalmente porque los datos se manejaban por lotes, entonces lo cual implicaba que se presentaran muchos errores en la información, incoherencias, y la información no era lo más óptima que se requería para su respectivo análisis. Entre estas desventajas tenemos el aislamiento de los datos, en el cual en términos generales indica es que los datos se separaban o estaban pues dispersos en varios archivos, ficheros, y que por estar de esa manera era muy difícil acceder a ellos, y se obtenían los tiempos de sincronización y el procesamiento de estos ficheros implicaban que eso estaba en diferentes formatos y la información cuando se extraía pues no era la más correcta. Otro de los problemas eran las anomalías en el acceso concurrente, el cual en estos sistemas permitía la concurrencia. Nos dice que es que se permita que múltiples usuarios puedan accesar, actualizar, modificar, adicionar, borrar datos desde una base de datos en un mismo archivo simultáneamente. Esto no se presentaba antes de las bases de datos y era uno de los mayores problemas. La inconsistencia de la información eran que existían datos que se podían repetir en diferentes lugares o archivos. Esto pues generaba que se tenía duplicidad de datos y que lo cual resultaba en que el almacenamiento era muy superior y
también se veía afectado pues el costo en cuanto a recursos del sistema, porque se requerían mayores dispositivos de almacenamiento, los cuales inicialmente pues se realizaban en cintas, y con la evolución de los medios de almacenamiento y las tecnologías pues ya pasaron a los discos duros, que permitían unos tiempos de acceso mucho mayores. Se tenían también problemas de integridad, que los valores de los datos que se almacenaban en las bases de datos deberían satisfacer las restricciones en la consistencia. Entonces los desarrolladores hacían que a través de ese tipo de restricciones, y haciéndola de la mejor manera a través del código, entonces podrían tener y garantizar que la información fuera íntegra y fuera lo más óptimo y veraz posible. También se tenían problemas de seguridad, en la cual estos problemas de seguridad era pues, que en las bases de datos se tienen como una especie de niveles de seguridad para el acceso a la información. Antes de las bases de datos no se tenían estos tipos de controles de seguridad. En el capítulo 2 hablábamos de la complejidad del desarrollo de las bases de datos, y se tenía que los usuarios pues deberían ser muy ajenos a este proceso. Entonces los desarrolladores, a manera de ocultar ese tipo de complejidad, se tiene que cada uno estos se dividen en niveles. Como niveles tenemos, por ejemplo, los niveles de abstracción de las bases de datos, los cuales son el nivel de vistas, el nivel físico y el nivel lógico. El nivel de vistas viene siendo como el nivel más externo, el que ven los usuarios finalmente, que vienen siendo pues como lo que un usuario finalmente puede ver, como uno de los puntos del quiz donde nos decían que el nivel de vista era como una especie de cotizaciones, de información de venta. El nivel físico es como tal la estructura física de la base de datos, y aquí es donde se visualizan los detalles de la forma en que se almacena la información en la base de datos. Y el nivel lógico es el que maneja como toda la estructura de la base de datos como tal. En el punto 3 teníamos que antes de que aparecieran las bases de datos existían los llamados bancos de datos. Como bancos de datos se puede decir que era prácticamente sí la información como se manejaba antes, que era a través de archivos y eso, y como banco de datos podemos decir que incluso antes de la era de la tecnología la información se iba acumulando, y eso se podrían tomar como bases de datos. En el capítulo 4 tenemos que nos hablan de la independencia de datos, que existe la independencia de datos física y la independencia de datos lógica. Como independencia de datos física tenemos que es la que está en la capacidad de modificar el esquema interno sin que se alteren los esquemas conceptuales. Puede ser, por ejemplo, que se requieran reorganizar algunos ficheros físicamente con el fin de mejorar el rendimiento al momento de realizar una consulta o de actualizar algo en la base de datos. Y la independencia lógica es la que está en capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas que están propiamente en la aplicación. Al modo del esquema conceptual se puede decir que se tenía pues como para ampliar la base de datos o para reducirla, tomándolo como ejemplo. Como capítulo 5 nos preguntan que si en el ordenador que actúa como base de datos
se tiene un arreglo de RAID, 3 discos duros, no es necesario que el encargado de realizar los programas para consultas a la base de datos sepa en qué disco está. No, la verdad que no es necesario, puesto que las bases de datos administradas a través de un sistema de gestión de bases de datos están debidamente alojadas y estructuradas de la mejor manera en los discos duros o en las unidades de almacenamiento. Entonces, este sistema de gestión de bases de datos sabe directamente a dónde apuntar al momento en que se está realizando algún tipo de consulta. Bueno, estos son los puntos a tratar. Gracias.